Y volvemos con puntos de vista inclusión social. Ahora tenemos como entrevistado a Juan Carlos González, quien es representante de la Dirección de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Muy buenas noches. Buenas noches. Estaba leyendo que la implementación política inclusiva del Ministerio de Educación sigue dando frutos, y muy buenos frutos. Por ejemplo, existe una producción de textos y materiales educativos en 18 lenguas originarias. ¿Cómo se ha desarrollado esto? Bueno, la verdad es que ha sido un gran esfuerzo, porque tradicionalmente digamos que no es la primera vez que se producen textos en diferentes lenguas en el Perú. Pero normalmente la tradición era más bien producir textos en castellano que se podían luego traducir a diferentes lenguas originarias, ¿no? Pero ahora lo que se ha hecho el esfuerzo más bien es buscar que los textos recojan la mirada de las diferentes culturas. Entonces lo que se ha hecho es un proceso en el que se ha buscado en las diferentes regiones que los especialistas responsables de elaborar los textos sean también miembros de los pueblos indígenas, ¿no? Y que recojan desde su propia mirada, desde su propia cultura, cuál sería el tratamiento de los contenidos que se abordan en la escuela. Y entonces es jugar un poco con que tanto respondan a la cultura como a la lengua de los estudiantes que van a aprenderla. Y definitivamente se mejora la calidad educativa, esto está comprobado. Sí, definitivamente es como que pensemos que cualquiera de nosotros, cuando entremos a la escuela, la diferencia entre que podamos haber aprendido en castellano, como por ejemplo creo que es nuestro caso, o que el primer día de clases llegara un profesor o una profesora que nos hablara en alemán, pongamos, ¿no? Y entonces que nosotros, claro, la reacción sería, es muy difícil para mí aprender y desarrollar la construcción de conocimientos en una lengua que no es la lengua materna en la que he construido todo mi sistema de pensamiento. Entonces sí hay diversos estudios que demuestran no solo la importancia de aprender desde la propia lengua, sino los beneficios que tiene convertirse en un estudiante bilingüe, ¿no? Que no solo aprenda la lengua indígena, que es la lengua que puedo tener como lengua materna por pertenecer a un pueblo indígena, sino también que pueda aprender el castellano como segunda lengua para desenvolverme en un mundo diverso donde ambas lenguas son importantes. Bueno, pasa en otros países, por ejemplo en España, además de castellano, también se habla vasco, también se habla valenciano, también se habla catalán, y definitivamente creo que también está comprobado que cuando una persona puede hablar en su lengua materna tiene mejores posibilidades de aprendizaje. ¿Es esto cierto? Definitivamente. Además, aparte de que está demostrado que académicamente, digamos, puedes aprender más, también hay un componente que a veces nos pasa desapercibido, que es la importancia que tiene la propia lengua y la propia cultura, la lengua para acceder a la cultura, para construir la propia identidad. O sea, hay una dimensión fundamental que es que todos necesitamos saber quiénes somos y construirnos, sobre todo en un mundo de diversidad como el que caracteriza al Perú, ¿no? Entonces sí hay diferentes experiencias internacionales donde incluso en el Perú diríamos que es un poco más difícil, porque la dificultad que hemos tenido que enfrentar es que las dos lenguas que se manejan en el desarrollo del bilingüismo, ¿no?, en las propuestas de educación intercultural bilingüe, digamos, no son igual de valoradas socialmente. Entonces parte de nuestro trabajo no solo es que aprendas tu lengua indígena, sino que aprendas a valorar tu propia lengua porque socialmente sientas que es importante, ¿no?, que hables quechua, que hables asánica, que hables sipivo, y que el resto te haga ver que también es importante y es valioso, ¿no? Exactamente, es un aporte cultural importante. ¿Y desde hace cuánto tiempo no se encontraban textos, cuadernos de trabajo, por ejemplo, en lenguas originarias aquí en nuestro país? Textos se han ido produciendo, pero desde el año 2012 lo que se plantea es una política de asociar primero un proceso de normalización de lenguas, es decir, las lenguas lo que necesitan en primer lugar es tener un alfabeto oficialmente aprobado que garantice no solo que podamos escribir, sino que los profesores y profesoras puedan enseñar a leer y escribir, es decir, necesitamos unas reglas mínimas de cada una de las lenguas. Ahora mismo hay 25 de las 47 lenguas que tienen alfabetos oficializados, es decir, que tienen ya, digamos, un estándar, unas reglas que nos permite esta escritura. A partir de ese proceso de normalización, lo que se desarrolla ya es un proceso de que en las principales áreas de aprendizaje que están en la escuela, comunicación, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, ¿no?, se pueda trabajar produciendo cuadernos de trabajo para que los niños y niñas puedan aprender estas disciplinas que habitualmente se han aprendido, digamos, desde el conocimiento occidental, lo puedan hacer en diálogo con sus propios saberes de los pueblos indígenas, ¿no? Algo que es un poco complejo, pero creo que es el mayor aporte que se está desarrollando en la producción de estos textos. Precisamente queremos ver ahora un spot que promueve la educación bilingüe como herramienta de la inclusión social. Aquí va.
Buenas Jocha, y Maynalem, al ancho. Al ancho. Al ancho. Al ancho. No lo que he hecho. Son ta quá kuya makin con tan iki. Kan tan iki. Mamacha, alimpuncha ukachung, y Maynalem. Machu, yana parwa y mamá, y machu, yana parwa kimang. Y koraga. Gara sipi bugi nang no riting ko. Y koraga. Aha. No, no. Y koraga. Anu kay dimya? Kamu we? Nato yo. Lelo. Ari, kay tayo sa iki. Nato yo. Lelo. Aha. Qué orgullo es sentir nuestro verdadero idioma. Sí, pues, ahí, para mí es un tantos orgullo. idiomas. Muchas gracias por tu tiempo, ¿ya? Lo felicito. Koraga. Muchas gracias. Y chau sirak. A veces necesitamos no entender nada para entenderlo todo. Qué potente este spot, muy pequeñito pero con una fuerza extraordinaria. Sí, además es gracioso la anécdota que a los actores que hemos podido ver en este spot realmente son los responsables del trabajo de la producción de estos materiales educativos, concretamente a Ricardo González, que es el coordinador del Ministerio de Educación y Trabajo, es uno de los actores. Pero sí es verdad que hay un componente que nosotros consideramos muy importante, que es la movilización por la IB. Es decir, sentir que el tema de que podamos brindar una educación de calidad a los niños y niñas de pueblos indígenas no es una temática que interesa solo a los pueblos indígenas, sino es una temática y una prioridad para toda la sociedad peruana, ¿no? Y que el construir juntos un proyecto colectivo demanda que todos aprendamos en esa relación con el otro a conocer y valorar lo que nos aporta la cultura del otro. La EIB es la educación intercultural bilingüe, ¿verdad? Exactamente. Y el programa Beca 18 me parece que también ha incursionado en este Sí, tema. en el programa Beca 18 hemos tenido la suerte de poder promover el estímulo a jóvenes que puedan formarse como futuros docentes EIB. Se está desarrollando un programa desde el año pasado, ¿no?, de becas donde hay varias universidades y pedagógicos que han permitido que a chicos y chicas de zonas focalizadas, de situaciones de extrema pobreza, tengan la oportunidad de acceder a esta formación y de volcar luego, digamos, devolviendo a sus propios pueblos, a sus comunidades, el trabajo como docentes, ¿no? Y es además la suerte que podemos comentar, es que es un programa de becas que se está ampliando, ¿no?, que hubo una primera convocatoria y que, bueno, se ha incrementado significativamente, ¿no?, el número de becarios, ¿no?, que pueden acceder a esta propuesta formativa. Ahora, ¿se ha identificado en qué zonas se necesitan docentes bilingües en nuestro país? Sí, bueno, ahí una de las mayores demandas que tiene el sistema educativo para implementar una propuesta de educación intercultural bilingüe es tener docentes que conozcan la lengua de sus estudiantes y conozcan la cultura de sus estudiantes. Desde el Ministerio se ha desarrollado un trabajo muy intenso para evaluar el conocimiento que tienen los docentes del manejo de las lenguas. Se ha evaluado a más de 30.000 docentes y lo que podemos destacar es que existe una necesidad de formar a 21.000 docentes ahora mismo para atender la demanda que existe, ¿no? Las zonas focalizadas donde existe mayor demanda son fundamentalmente las zonas de Loreto, donde hay la mayor diversidad, ¿no?, de lenguas en el país, que se están hablando diferentes, ¿no?, mayor cantidad de pueblos distintos, ¿no? Luego también toda la zona de la Sierra de Huancavelica, de Ayacucho, de Apurímac, ¿no? En las zonas, además, en los entornos más alejados, en los entornos rurales, que tienen mayores, digamos, dificultades, ¿no? Hay un avance en el sentido de que ya hay toda una normativa que establece las condiciones en las que deben de ser contratados los docentes para que reúnan el perfil necesario para formar en las escuelas EIB. Exactamente. Ahora lo que nos falta es un poco incrementar todo el proceso formativo, no solo desde la formación de institutos y universidades, sino también desde la formación de los docentes que ya están en las aulas, ¿no?, para que podamos desarrollar esas capacidades tanto lingüísticas como el manejo de la cultura.
Hace unos meses se publicó la ley, por ejemplo, de lenguas originarias en quechua, aymara, xáninca, guajún y en shipibo, que son las 5 lenguas originarias más habladas en nuestro país. La ley es la número 29735, que regula el uso, la preservación, el desarrollo, la recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Esto del Ministerio de Cultura, ¿qué relación tiene con el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Educación? Bueno, por suerte creo que podemos decir hoy en día, no solo en el Ministerio de Educación, sino creo, en la anterior entrevista hablábamos, cada vez más, por suerte, estamos entendiendo que las políticas se tienen que desarrollar de forma intersectorial. Hay una relación muy estrecha entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Un trabajo articulado. Un trabajo totalmente articulado en el que más bien el Ministerio de Educación lo que está aportando al desarrollo de la ley es el desarrollo educativo de las lenguas. Es decir, estas lenguas que están siendo normalizadas y oficializadas y revaloradas y potenciadas, nosotros estamos tratando de encargar de generar las condiciones para que educativamente puedan ser utilizadas en los procesos formativos, ¿no? Y se incorporen con todas las condiciones de plenitud en la escuela. ¿Y cuál es el objetivo estratégico para mejorar los aprendizajes que está desarrollando el Ministerio de Educación en cuanto a la educación bilingüe, como meta al 2016 o 2017? Bueno, para nosotros el objetivo fundamental de la planificación estratégica de la política, porque hay que decir que toda la política de inclusión general del Gobierno ha generado en el Ministerio de Educación una política específica dirigida a los pueblos indígenas y le está dirigido a que todos los niños y niñas que tienen como lengua distinta al castellano, quechua, aymara o las lenguas amazónicas, que puedan lograr los aprendizajes establecidos en el sistema educativo. Entonces nosotros lo que se ha hecho es una graduación en cuanto a qué condiciones se tienen que garantizar en la escuela para que esos niños y niñas puedan cumplir esos objetivos. Y hemos establecido como 3 condiciones básicas que tenemos que garantizar en la escuela para que el servicio sea de calidad y consigan esos logros de aprendizaje, que son el tener una propuesta pedagógica que ha sido publicada después de más de 30 años de experiencias de tratamiento de la educación intercultural bilingüe, una propuesta con la que los profesores pueden llegar a las aulas y tienen las orientaciones de cómo trabajar. Hay toda una propuesta de acompañamiento a institutos pedagógicos y a universidades para formar docentes en educación intercultural bilingüe y hay una propuesta de producción de material educativo que ayude a desarrollar la educación de manera pertinente a lo que necesitan esos niños y niñas. Esa propuesta además se ha establecido gradualmente en una proyección hasta el 2021 en una serie de escenarios. ¿La complejidad cuál es? Que en esos escenarios las diferentes lenguas y pueblos no están en las mismas condiciones. Es decir, en estos 3 aspectos fundamentales que queremos cubrir, hay quienes tienen, digamos, más avanzado el poder tener con docentes, poder tener también la implementación en las aulas de la propuesta y poder tener materiales educativos, como son las lenguas priorizadas, como son el quechua, el aymara, la guajún, xánica, shipibo y sawi, que son, como bien dices, las más habladas, pero luego también tenemos que cubrir en 4 escenarios de la diversidad de situaciones el extremo contrario también, que son aquellas lenguas donde no tienen los docentes, aunque son muy pocos en algunos casos, ni tampoco tienen materiales educativos, ni tampoco tienen todavía las lenguas normalizadas. Entonces la idea es jugar con una política que buscando la igualdad de oportunidades para todos, también plantea un criterio de equidad. Entonces en esa situación se está tratando de equilibrar cómo poder responder a las necesidades de esta diversidad de situaciones. Conservar las lenguas vivas de nuestro país. Esa es la gran demanda y también explica este debate en el sentido de si los niños y niñas deben aprender a leer y escribir su lengua. Y finalmente hay que tener en cuenta que en la sociedad peruana hay 37 lenguas que han existido y que han desaparecido. Cuando desaparece una lengua tenemos que entender que lo más importante es que lo que se fue con esa lengua fue toda una cultura, toda una serie de saberes, de costumbres, de tradiciones, de riqueza con la que todos podríamos enriquecernos. Entonces para nosotros es fundamental precisamente preservar las lenguas porque es el medio de que a partir de garantizar su lectura y su escritura podamos garantizar al mismo tiempo que se puedan transmitir de generación en generación y que ese sea un acervo no solo para los niños y niñas y para los integrantes de los pueblos indígenas, sino para toda la sociedad peruana que podamos enriquecernos. Y los niños y niñas y jóvenes que estudian o que tienen acceso a los colegios bilingües, ¿han entendido también la importancia de este bilingüismo? Yo creo que la importancia sí la sientes en el momento que la experimentas. ¿Cuál es la importancia? La han entendido en el sentido que cualquiera de nosotros entenderíamos que cuando yo nazco en una comunidad
y siento que todo el entorno cultural de esa comunidad, todo lo que a mí me están enseñando, todo lo que me están transmitiendo como valores fundamentales, como saberes que se han aprendido y desarrollado a lo largo de milenios, ¿no?, en contacto con la naturaleza, llego a la escuela y primero resulta que se convierten en contenidos de aprendizaje valorados por los profesores y que se transmite la idea de que ese es el punto de partida, que lo primero que yo tengo que aprender es toda esta cultura que me ayuda a relacionarme de mejor forma con mi entorno y a identificarme con mi cultura. Pero al mismo tiempo, cuando yo estoy en un proceso formativo donde me enseñan en mi propia lengua, siento la facilidad para construir mis pensamientos en aquella lengua en la que he pensado siempre como lengua materna, ¿no? Y entonces me va a ayudar a construir un conocimiento. Pero sobre todo yo creo que el mayor reto y el mayor valor que tienen los estudiantes es sentir que si bien estoy recibiendo todo lo que es el componente de mi cultura, todos mis conocimientos y saberes, tampoco se me está negando el conocimiento científico, el conocimiento académico, sino que me están propiciando un espacio donde uno dialoga con lo otro y de la suma de ambos yo me enriquezco y abro mis horizontes. ¿Cuántos colegios o cuántos estudiantes acuden a estos colegios de educación intercultural bilingüe? Esa es una buena pregunta porque precisamente en esta gestión lo que se ha conseguido es tener un dato que antes no existía. Antes era muy difícil implementar toda esta política, por más que tuviéramos buenas intenciones, porque no se sabía cuántas instituciones educativas había y cuántos niños, niñas y adolescentes demandaban un servicio intercultural bilingüe. Ahora podemos hablar, a partir de una estadística que se ha estado levantando, de que son más de 1 millón de estudiantes en el país de la educación básica, inicial, primaria y secundaria, que demandan una atención intercultural bilingüe. Una escuela intercultural bilingüe para nosotros es aquella que, cuando tiene más de la mitad de los estudiantes que tienen una lengua materna diferente al castellano o que pertenecen a un pueblo, ¿no?, indígena, automáticamente su derecho a una educación pertinente a su cultura lo convierte en una escuela intercultural bilingüe. Pero ese 1 millón de estudiantes están concentrados en el país aproximadamente en 20.000 escuelas. De esas 20.000 hay una diferencia entre lo que nosotros llamamos 16.000, un poco más de 16.000 escuelas de educación intercultural bilingüe, es decir, donde estos niños, niñas, adolescentes tienen la lengua indígena como su lengua materna, como la primera lengua que han aprendido, y el castellano como segunda lengua, pero luego hay algo más de 3.000 escuelas, de esas 20.000, donde es la situación a la inversa. Es decir, donde yo puedo formar parte de un pueblo indígena, puedo ser sipibo, aguajún, pero yo he aprendido primero el castellano y más bien estoy aprendiendo como segunda lengua la lengua de mi pueblo. A esto le llamamos procesos de revitalización. Es decir, lo que se busca es que estos niños y niñas no tengan por qué perder su identidad y la riqueza de su lengua, claro, por haber aprendido primero el castellano, sino que simplemente es un proceso distinto, ¿no?, de aprendizaje. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gran trabajo el de la educación intercultural bilingüe. Ahora mismo nos vamos a una